Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señor obispo emérito de Santander y querido amigo don Manuel, señor concejal de urbanismo, también muy querido amigo nuestro, y de Teófanes, padres agustinos de la comunidad de los agustinos, del estudio teológico agustiniano, también padres carmelitas descalzos, profesores también de la UBA, lo que es lo mismo decir discípulos de Teófanes, porque todos hemos gozado de la maestría de Teófanes y de la amistad. Les quiero presentar especialmente a dos que van a ser tres, los que presenten esta antología realizada por el grupo editorial Fonte. En primer lugar, el padre Óscar Aparicio, que es el director del grupo editorial Fonte, Monte Carmelo, muy querido también por todos los que nos dedicamos a la historia. Dice que es el director hasta que el capítulo no diga lo contrario, el capítulo provincial, pero el capítulo provincial ya ha elegido a todos los priores. Querido padre provincial que está entrando ahora mismo en la sala, bienvenido y felicidades por haber sido reelegido como provincial de los carmelitas en España, en casi toda España, y muchas gracias por estar con nosotros. Y el padre Salvador Ros, editor de esta antología, junto al muy recordado padre Luis Javier Fernández Frontela, que nos dejó en el mes de enero. Ellos, junto con el prior de San Benito de Valladolid, el padre Antonio Beneítez, pues son los que van a presentar este libro, esta antología tan especial. Miren, a lo largo de los años teníamos la conciencia que la obra del padre Teófanes, de Teófanes Ejido, de nuestro maestro, era una obra inabarcable. Efectivamente, así se desarrolló pues desde que era estudiante y un poquito después de ser estudiante cuando terminó, a partir de 1965, la carrera de Historias, como decía él, y como se decía entonces, y como así, junto con el padre Juan Luis, fueron enviados los dos a estudiar a una universidad civil. Creo que fueron los primeros carmelitas que estudiaron, los primeros carmelitas descalzos que estudiaron en una universidad civil. Pero sin ninguna programación, pues vamos desarrollando una serie de antologías que no se acaban, que no acaban el material, que el material sigue y sigue brotando y brotando y vamos conociendo. En el año 2019, voy a hacer un poco también prehistoria de esto, en el año 2019, un poquito antes se le había ocurrido a Teófanes dejar de ser cronista de Valladolid. Y lo había hecho en silencio total. Yo le dije, hombre, don Teo, pero no le han dicho nada. El alcalde de Valladolid no le ha dicho nada. No le ha dado una carta después de 17 años siendo cronista de Valladolid. ¿Y por qué lo ha dejado? No, porque tenía yo curiosidad en conocer, dijo él, tenía yo curiosidad en conocer quién iba a ser mi sucesor. Esas curiosidades de Teófanes. Bueno, pues se me ocurrió que esto no podía quedarse de esta manera y pensé en un primer momento en el célebre artículo de San José y los niños expósitos. Pero después, Paz Altés, que es la editora del Ayuntamiento de Valladolid, ¿y por qué no se hace una antología de los textos de Valladolid de Teófanes Ejido? Claro, había que engañarlo. Había que mantenerle totalmente en secreto. Había que mentirle, incluso. Incluso le tenía que entrevistar para hacer la introducción y me inventé no sé qué cosas, que mi hija tenía que hacer un trabajo. Y él se lo creyó. Él se lo creyó. Y le pedí incluso algunos trabajos. Bueno, eso se presentó el día de su cumpleaños, 1 de abril de 2019. Y hay un vídeo precioso en YouTube que de vez en cuando hay que verlo. Resulta que Teófanes muere de forma repentina, pero en el sitio donde él había celebrado la Eucaristía a lo largo de más de 60 años
y en San Benito. Es verdad que murió unas horas después, y un miércoles, junto al padre Juan Luis, que también acaba de entrar aquí, y yo le saludo especialmente, que fue el otro compañero de aventuras como carmelitas descalzos con hábitos y sandalias en la Universidad de Valladolid. Bueno, pues murió el padre Teófanes. Yo le amenazaba de vez en cuando con una segunda edición de aquella antología. Y bueno, nos pusimos a trabajar en distintos frentes, pero siempre con cordialidad y siempre sin rivalidad, porque si hubiésemos tenido ese tipo de sentimientos, no éramos dignos de tocar ningún escrito de Teófanes. Y desde la Orden del Carmen Descalzo, y especialmente desde una persona que, como verán, ha trabajado mucho con Teófanes en los centenarios de Santa Teresa de Jesús, porque Santa Teresa de Jesús ha sido una santa bien celebrada, tanto en su muerte como en su nacimiento, pero en aquel célebre congreso de 1982, Salvador Ros, junto con el padre Frontela, pues han preparado esta gran antología que reúne textos. Si aquella de 2019 era de textos sobre Valladolid, esta sobre textos de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Textos que, como diremos ahora, son muy difíciles de encontrar y nos explicarán. Para lo siguiente, esto nos ha agotado, y ya les anuncio que en este año que se cumplan 90 años del nacimiento de Teófanes, y desde el otro grupo editorial, el Grupo Loyola, que siempre decía Teófanes que me gusta esto de los jesuitas, Santa Teresa era muy teatina. Bueno, pues el Grupo Loyola, desde el propio momento de la muerte de Teófanes Ejido, me preguntó si podíamos hacer algo. Y esa otra antología que ya está puesta muy en marcha y donde participan testimonios de algunos de vosotros, queridos compañeros de la universidad, pues la podríamos titular casi de Erasmo y Lutero al jansenismo y el Marqués de la Ensenada. Y todavía no habremos terminado de hablar de Teófanes. Nos quedaría hablar muchas cosas de San José, muchas cosas. Ellos han sido los protagonistas de esta iniciativa y de este proyecto. Bueno, y quiero decir además que en esta tercera antología pues se han implicado mucho la comunidad de San Benito de Valladolid y también, como no, el padre provincial. Bueno, les voy a ceder la palabra a ellos, pero quiero decir una cosa. Nosotros los historiadores tenemos claro que el maestro fue vanguardia en muchas cosas. En uno de los homenajes, creo que en el de 2004, el profesor Alberto Marcos, que está por aquí, pues decía que hacer una tesis doctoral sobre opinión pública en los años 60, sobre la opinión pública del siglo XVIII, pero en los años 60 tenía su valentía. Y Teófanes lo hizo. Teófanes fue, además de vanguardia, valiente en muchas cosas. Porque hablando de un tema como Lutero, me lo recordaba don Manuel el día de la muerte de Teófanes, Teófanes tuvo sus problemas por hablar de Lutero. Y como me preguntó una vez un alumno, porque Teófanes, después de jubilado, pues iba a la facultad y le metíamos en clase y preguntaban en clase, y entonces yo dije, ¿es fraile carmelita? Y dijo un alumno mío, anda, si pensábamos que era luterano. Y a él le gustó mucho eso, le gustó mucho. Bueno, pues fue valiente y es verdad que él lo explicaba, que tuvo sus razones académicas, porque había que explicar a los alumnos y había que poner las obras de Lutero al servicio de los estudios de historia moderna. Pero en este tema que nos ocupa ahora, también fue muy valiente, porque se hizo eco de aquel descubrimiento que Narciso Alonso Cortés, en el año 1946, realizó en el archivo de la Chancillería, en el cual se probaba cómo los antepasados de Santa Teresa habían construido un pasado
pues acorde a lo que querían progresar, pero un pasado falso, y que Santa Teresa era descendiente de judeoconversos. Ese documento desapareció y el propio Teófanes, en muchos de sus artículos, pues nos habla de ese periodo de desaparición, y en el año 1986 va a publicar precisamente ese pleito de los Cepeda. Y no todos los carmelitas, y lo sabemos bien, porque si no construiríamos a geografía, no todos los carmelitas aceptaron eso, incluso célebres teresianistas. Yo solamente deseo que ahora leamos mucho más a Teófanes escribiendo de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, porque él pensaba que le habían leído poco. Alguna vez me dijo, mis frailes me han leído poco sobre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Bueno, pues esto es no solamente los deberes lo van a tener los frailes carmelitas, sino que lo vamos a tener todos. Era muy difícil conseguir todos estos trabajos, y gracias a vosotros, Salvador y Óscar, y a la provincia de los carmelitas descalzos de España, os habéis dado cuenta y habéis estado a la altura de las circunstancias, y sabéis que esto es un legado muy importante y tenemos que seguir transmitiendo vivo a Teófanes, que es como a él le gustaba que era ser recordado, vivo, y que además nos siga enseñando y le seguimos preguntando. Debo decir, y no quiero terminar con un sentimiento melancólico, porque sería eso muy antiteofaniano, bueno, pues que a mí hay algunas cosas que todavía por la mente, un poquito de tiempo después de su partida, pienso que le tengo que preguntar a Teófanes. Pues este es un libro para encontrar algunas de esas respuestas. Muchas gracias. Vamos a... Bueno, como ha dicho Javier Burrieza, yo soy Óscar Aparicio Aedo y soy el director del grupo editorial Fonte, que es la unión de dos editoriales, Monte Carmelo y EDE, provincia de Burgos, provincia de Castilla, ahora somos provincia ibérica y ahora tenemos que dar a conocer el grupo editorial Fonte y dejar ya de lado Monte Carmelo y EDE, aunque se nos sigue conociendo por... Se nos sigue con... Ay, perdón. Bueno, que somos director del grupo editorial Fonte, Monte Carmelo, más EDE, forman Fonte. Para mí es un honor como director pues el estar en esta presentación del padre Teófanes Ejido. Bien sabe el padre Salvador que hemos tenido bastantes conversaciones telefónicas para pues, llevar adelante este proyecto. De hecho, hay un artículo que se le conseguí yo, porque salió en la Semana de Misionología de Burgos, y digo que es un gran honor para mí, porque yo también soy historiador civil y también soy carmelita descalzo. Y para mí Teófanes, el padre Teófanes, es un ejemplo a seguir como carmelita y como historiador. Yo a Teófanes le conocí en Oviedo, cuando yo estudiaba Historia en la Universidad de Oviedo, y fui a una conferencia que él dio sobre jovellanos, que él, pues el siglo XVIII creo que es de los grandes en España, no creo que esté exagerando ni un poquito. Y les voy a contar lo que me ocurrió. Yo fui allí, él no me conocía, yo le conocía de nombre, como es lógico, yo tenía 32 años de aquella y él ya era una persona madura. Le digo, soy el padre Óscar, carmelita aquí de Oviedo. Dice, hombre, pues muchas gracias por venir a esto que voy a hablar hoy. Te pido un favor, Óscar, cuando termine la conferencia, tú me rescatas. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque todos estos de Moderna y estos catedráticos van a querer que vaya a cenar con ellos y yo prefiero cenar con mis frailes. Digo, porque me recibiréis en el convento. Digo, ¿cómo no, Teófanes? Y cuando terminó la conferencia, yo fui a rescatarle, como él me había dicho, y fuimos a cenar al convento.
Y a mí eso me impresionó, porque vi a una persona, además fue brillante en su conferencia, Teófanes era brillante, hablando con inteligencia, una gran inteligencia, astucia, un poco de picardía, un poco de ironía. Y me impresionó su sencillez de que estaba mejor con los frailes después de haber saludado a todos los profesores y todos le querían llevar de su mano, ¿no? Pero él prefirió la orden. Y para mí eso fue un gran ejemplo. No se me ha olvidado nunca que por mucho que uno llegue a ser un gran investigador y el mundo civil le aclame y le vitoree, como a él le ocurrió, que él se sintiera carmelita, fraile de los de Teresa y Juan de la Cruz. Y la segunda vez que le conocí fue aquí, en Valladolid, predicando la novena del Carmen, justo antes de ir de archivero a Roma. Y recuerdo con mucho cariño esos 10 días de novena con Teófanes, con el padre Llamas, con el padre Alejandro, Polo también estaba por allí, y el padre Frontela, que era el prior. Y recuerdo con mucho cariño que me dijo: Óscar, no te enrolles, que aquí a la gente castellana, digo que yo soy de Burgos, que a la gente castellana no nos gusta que nos hablen mucho. Y le dije: sí, señor, y no pasé ninguna homilía de 10 minutos. Y al final me dijo: muy bien, Óscar, así me gusta. Ese era Teófanes, ¿no? Teófanes yo creo que era muy, muy culto. Recuerdo que en esa novena le regalé mi tesina de Santa Teresa, compatrona de España, y se la regalé en PDF, en un pincho, y la descargó y me miró con esa sonrisa irónica. Ya me la podías haber dado en papel, ¿eh? Digo, pues sí, pero es que no la tengo en papel. Bueno, yo creo que será Teófanes, y por eso para mí ha sido un gran honor cuando Salvador se puso en contacto conmigo para sacar este libro. Y además lo he hecho lo mejor que hemos podido. Hemos tenido que hablar muchas veces sobre el formato, porque este libro es idéntico o muy parecido a la colección Carmelo 2000 que creó el padre Fernando Domingo, que en gloria esté, junto con Teófanes. Y Carmelo 2000 fue una idea de esas grandilocuentes, pero muy buenas, del padre Fernando, que era reunir en grandes tochos los mejores artículos de los grandes nuestros, del padre Tomás Álvarez, que era el que estaban siempre citando, de que esto del judeoconverso no le entraba muy bien en la cabeza, ¿no? De Santa Teresa, no de que lo fuera, sino que influyera en su forma de pensar y en su forma de actuar en la Reforma, ¿no? El padre Eulogio Pacho, el padre Maximiliano Raiz, que todavía vive, los dos anteriores, primero de Santa Teresa, el segundo de San Juan de la Cruz. Maximiliano Raiz está en Burgos ya con la cabeza perdida y todos los días le veo y me da mucha pena. Digo, una cabeza tan bien amueblada que haya terminado así. Pues es duro, ¿no? Y por último, el cuarto es el del padre Teófanes Ejido, ¿no? Que yo creo que tiene un lugar preponderante en el Olimpo de los grandes carmelitas descalzos. Como historiador debo decir que el padre Teófanes, que lo ha dicho el doctor Burrieza, el padre Teófanes rompe, es un poco rompedor, muy rompedor, rompe con toda la forma de historiar que se tenía en el Carmelo descalzo. Él va a las fuentes, pule mucho todos los procesos, que eran donde están basadas las biografías de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, y va a lo esencial, ¿no? Y sobre todo busca el contexto histórico, social, cultural de este siglo XVI. Aunque él, si me equivoco que me lo digan sus otros profesores de aquí, su especialidad era el siglo XVIII, eran los jesuitas, era también el siglo XVI con Lutero, pero él rompe un poco con toda la tendencia histórica que estaba muy tintada de hagiografía, y él quiere ir a este Juan y Teresa más históricos, ¿no? Más reales, quitar todo ese barroquismo que se había ido colocando en sus biografías, ¿no? Y ese es, yo creo, como historiador, el gran
aporte que hace Teófanes a todos los historiadores del Carmelo Descalzo, no solo de España, sino del mundo, porque la orden está repartida por todo el mundo y por eso este libro es tan importante para todos aquellos que se quieran acercar a la figura histórica y real de Teresa y Juan de la Cruz. Nos citaba el doctor Burrieza, que fue, pues, yo le leí siendo un joven estudiante, el linaje judeoconverso de Santa Teresa, el pleito de hidalguía, y también recuerdo con mucho cariño al padre Salvador, que fue de los primeros que me habló de Santa Teresa en Ávila cuando yo tenía 19 años, y a mí ya me gustaba la historia, aunque me costó estudiar tanto lo civil y lo eclesiástico, pero el que la sigue, la consigue. Y recuerdo con mucho cariño ese libro de introducción a la lectura de Santa Teresa, que yo, lo histórico de Teófanes, lo leí y lo releí. Y ahí yo creo que empezó mi interés por la historia. Bueno, pues termino ya. La pena es que no esté aquí con nosotros el padre Fernández Frontela, que fue, pues junto con Salvador, los que tejieron esta antología de textos teresiano-sanjuanistas. Para el Grupo Editorial Fonte, pues para eso estamos, para publicar lo carmelitano. Y cuando yo termino, entra otro coetáneo mío, el padre Antonio Beneítez, prior de San Benito de Valladolid. Pues nada más, para mí es todo un orgullo, una satisfacción, como dicen en la tele, el poder presentaros este libro y deciros que el precio de venta al público es 45, pero ya que le estamos presentando, pues lo dejo en 40. Se agradece. Se agradece el detalle, ¿no? Sí. Muchas gracias y me alegro de que hayáis venido tanta gente. Esto me anima, como historiador, a seguir en mi tarea y en mi misión, y sobre todo me alegro muy mucho por el gran historiador carmelita Teófanes Ejido. Pues siguiendo el turno me toca a mí. Y yo espero, como decía Teófanes, no torturarles demasiado con mi palabra. Siempre decía así, con mucha ironía y también con cierta humildad sincera, ¿no? Estamos presentando una obra que no es un homenaje a Teófanes, no. Es recoger un legado. Quiere recoger un legado para historiadores, para científicos y también para carmelitas, porque los dos temas estudiados son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, sus fundadores, los fundadores de su orden. Él dijo que por Santa Teresa había entrado en el Carmelo. Él nació en un pueblecito cercano a Alba de Tormes. Y por San Juan de la Cruz siempre decía que este lírico, lo inefable, nos embruja. Bueno, pues entre las muchas especialidades de Teófanes como historiador, no podía faltar el tratamiento historiográfico de Teresa y de Juan de la Cruz. Y realmente que ha hecho un trabajo concienzudo de 50 años de dedicación. Empezamos, claro, los centenarios sobre todo han marcado muchísimo. El centenario del 82, aunque ya Teófanes se había curtido, ya desde el año 73 venía trabajando y buscando el pleito de hidalguía. ¿Cuántas veces peregrinaba él al archivo de la Chancillería y no le daban señales de dónde estaba el paradero de ese documento escondido? Claro, él luego después, durante el centenario, el año 81-82, dio toda la tabarra que pudo y justamente la tabarra causó efecto, ¿no? Recuerdo que alguno, como le oían hablar tanto a Teófanes del pleito de hidalguía, pues empezaron a politizar el pleito, una de dos, o lo tiene la derecha o lo tiene la izquierda, decían. Bueno, hasta que apareció y él en pocos meses hizo la edición crítica, el linaje judeoconverso de Santa Teresa. Teófanes ha estudiado, sobre todo, ha pulido la biografía de Teresa de Jesús. La ha limpiado de tanta geografía barroca, la ha limpiado de tantos tópicos que justamente era el modelo, los tópicos típicos para poderla beatificar y demás. Una biografía barroca que ha llegado pues hasta más o menos los años 50, con tiempo y vida de Santa Teresa. Pero él ha pulido mucho más y ha engrosado más la serie de artículos de carácter histórico. Hemos recogido 24 artículos de él. De la Santa son
creo que son 19. Sí, 19. Tienen ahí el índice. Simplemente con ojear el índice ya veis el tratamiento historiográfico de Teresa de Jesús, el año 81, vísperas del centenario teresiano. Santa Teresa y su circunstancia histórica. Santa Teresa y las tendencias de la historiografía actual, de esos años del centenario. El ambiente misionero, como recordaba Óscar, publicado una semana de misionología en Burgos. La presencia de la religiosidad popular. Esto le gustaba también mucho a Teófanes, y de eso es seguidor también Javier Burrieza. Esas percepciones de las mentalidades colectivas, ¿verdad? Teófanes, donde ponía la pluma, habría una especialización también. El linaje judío-converso, que ha sido lo que más, digamos, conocemos de él, del trabajo que ha hecho. La reforma carmelitana, entendida en contexto regalista, ¿no? No una reforma del Papa, sino una reforma del rey que tenía entonces atribuciones cuasi pontificales y que muy pronto se adueñó de la reforma teresiana. El significado de la fundación de San José de Ávila, el primer convento, el primer monasterio dedicado a San José. Solamente había 2 iglesias, pero ningún monasterio dedicado a San José. Mis amigos mercaderes, como les gustaba llamar a la santa, a sus, más o menos, sus correligionarios o sus compatriotas, diríamos, los que financiaron tanto las fundaciones, el sistema postal, la historia de los sentimientos y la cercanía a los jesuitas. Javier Burrieza decía que que Teófanes pues tenía, por profesionalidad también, y porque Teresa lo tenía también, una cierta complicidad con los jesuitas, ¿verdad? Me decía una vez Luis Enrique Rodríguez San Pedro, dice, porque existían ya los jesuitas, si no los hubiera fundado Santa Teresa. Bueno, pues ella dice que es la principal ayuda que he tenido, los de la compañía. Le gustaba mucho a Teófanes estudiar las 2 tendencias, esas 2 tendencias que hasta hace no mucho predominaban en una sola, de una manera unilateral, el rigor en la orden, el rigor. Y en cambio Teresa marca el otro lado, la santidad no como sinónimo de rigor, sino como sinónimo de humanismo. Y estudió muy fuertemente estos 2 aspectos, rigores y santidad. El modelo del rigor lo encarnaba la Cardona, Ambrosio Mariano, Antonio. En cambio, el modelo humanista lo tenía Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Gracián, etc. Sobre San Juan de la Cruz empezó a trabajar más tarde, pero también el trabajo fue muy fecundo. Empezó en los años 90, 91, también otro centenario. Hizo un estudio de aproximación biográfica, llegó a decir que San Juan de la Cruz era un santo sin biografía, que lo que teníamos de él eran agiografías, magníficas agiografías, pero un género dedicado a la beatificación y, por tanto, pues lleno de no de mentiras, pero sino de manipulaciones. Pero estudió muy bien, junto con Alberto Marcos, que también está aquí presente, estudiaron muy a fondo lo que eran la familia de los Yepes de Fontiveros, una familia de pobres, acogidos a la caridad pública de Medina del Campo. Él decía, Teófanes, que San Juan de la Cruz, su hacedora fue Medina del Campo, hacedora de este hombre que pudo tener acceso a las primeras letras, a los estudios preuniversitarios, que tuvo un gran preceptor o maestro, Juan Bonifacio, en Medina, y que, bueno, gracias a Medina, pues sobrevivieron su madre, viuda, su hermano, huérfano, y gracias a Medina también, en Medina, pues Francisco de Yepes pudo hacer rentable una famosa reliquia de Juan de la Cruz, milagrosa y económicamente muy rentable. Miren, esto que hemos recogido, gracias también a Luis Javier Fernández Frontela, compañero de todo, de estudios, niño como yo en Medina del Campo también nosotros nos medio criamos ahí, en Medina del Campo, ahí. Pues hemos recogido este material y coincidíamos en que en el trasfondo de todo está la provincia de Valladolid. Miren, Teófanes, ¿dónde estaba el pleito de Hidalguía? En la Chancillería de Valladolid. Él lo rescata, publica íntegramente ese pleito. Aquí también encontró en Valladolid el testamento de Francisco de Yepes. Qué curioso, qué paradójico, ¿no? Un don nadie, un pobre que hace testamento, porque murió acaudalado, gracias a la famosa reliquia tan rentable que le proporcionó la
Doña Ana del Mercado y Peñalosa. Bien, pues muchos de los trabajos los hizo aquí en Valladolid y tienen trasfondo de Valladolid, porque Teresa y Juan de la Cruz también son de Valladolid, ¿verdad? Aquí Juan de la Cruz hizo su noviciado, los meses de su noviciado con tan singular maestra, el único carmelita descalzo que gozó de tener a Teresa de Jesús por maestra en Valladolid. Pues de verdad, repito, el padre provincial, cuando nos pidió este encargo, nos lo pidió no solamente para que no se pierda nada, no se desperdicien las cosas, pero nos lo pidió también como un legado para la orden. Y de verdad, así lo hemos trabajado, para que también el espíritu humanista de Teófanes, ese espíritu libre, trabajador, buscando siempre la verdad, que sea un ariete, que sea un estímulo para las nuevas generaciones de investigadores y de futuros carmelitas. Muchas gracias. Un saludo a todos, también una disculpa porque he llegado tarde. Presentar este libro del padre Teófanes, ¿sí? Ahora sí, ¿verdad? Presentar este libro del padre Teófanes es muy fácil, porque veo que todos los que están aquí han sido amigos, compañeros, admiradores, incluso alguno quizá dirigido espiritual del padre Teófanes. Cuando vi este volumen, recordé algo que dice el insigne poeta Luis Alberto de Cuenca, que los libros muestran su dignidad por el colofón. Y este libro tiene su colofón. Felicito al padre Óscar del grupo editorial Fonte. Se terminó de imprimir esta edición de Teófanes Ejido, Estudios Históricos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, el 14 de diciembre de 2025, fiesta y año jubilar de San Juan de la Cruz, en grupo editorial Fonte, Burgos. El colofón nos informa del lugar, del tiempo, de la ocasión y nos dice mucho. Es evidente, como ya se ha dicho, que Manuel Teófanes Ejido López, desde su infancia, estuvo en la órbita de Santa Teresa, desde que comenzó a vivir entre los carmelitas descalzos, también en la órbita de San Juan de la Cruz, que vivió en los lugares teresianos y sanjuanistas, entre los cuales está Valladolid, y que por tanto escribe esto desde estos artículos desde esa realidad personal de investigación, de conocimiento, de inquietud, porque tengan ambos santos un tratamiento historiográfico científico adecuado, propio del siglo XX. Y también en el colofón se nos dice que estamos en el año jubilar de San Juan de la Cruz. Como aquí se ha dicho, si bien el interés del padre Teófanes por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz procede de su infancia, los centenarios, el 82 y el 91, centenarios de una grandísima producción bibliográfica, motivaron la mayor parte de estos trabajos y originaron el que siguiese algunas líneas de investigación, algunas que eran anteriores, algunas que fueron motivados por la cercanía de estos centenarios. Bueno, es una bendición y seguimos trabajando así con los centenarios. Y ahora añado algo que no tiene nada que ver con la presentación. Evidentemente podemos comparar aquellos centenarios con los de ahora, del siglo XXI, aquellos del siglo XX tan esplendorosos, con los del siglo XXI,
Pero bueno, la comparación en todo caso es muy disímil, porque en aquellos tiempos no existía YouTube y no se podían escuchar las conferencias en streaming o días después. Era otra situación y otra forma de trabajar. Dicho todo esto, claro, tenemos la presentación del Padre Salvador, que está firmada el 15 de octubre, día de Santa Teresa. La presentación en octubre me lo dijo el Padre Javier Frontela. Bueno, nos lo dijo a toda la comunidad, aproximadamente por julio, que por octubre se cerraría el libro. Luego la publicación pues en diciembre. El Padre Salvador, en esta introducción, como ahora se ha referido, nos lleva a la realidad de cómo el Padre Teófanes es muy interesante, que buscó el pleito de hidalguía de Santa Teresa, el interesantísimo, y le costó tiempo encontrarlo, testamento de Francisco de Yepes, que aprovecho para decir que en su tiempo fue tan popular como San Juan de la Cruz. Hay un escrito, el primer escrito sanjuanista, de esto muchas veces lo decía el Padre Teófanes, de un obispo de Valladolid, Vigil de Quiñones, sobre todo el tema de la reliquia sanjuanista en Medina del Campo. Pues bien, la introducción del Padre Salvador nos orienta para entender estos artículos no como un mero ejercicio, bueno, vamos a hablar de estos santos admirables a los que tanto quiero, sino como un intento muy serio de situarlos en el rigor científico y de situarlos en el siglo XX, sin desdeñar, porque no lo hacía, los acercamientos hagiográficos. Siempre el Padre Teófanes ponderaba cuánto nos decían las historias hagiográficas, pero claro, ciertamente nosotros estamos en una búsqueda de la verdad. Quiero comentar también algo que en este sentido yo hablé con el Padre Frontela, al que todos estamos recordando. El Padre Teófanes, en ciertas ocasiones, como sabemos, tuvo que tener algún tipo de polémica, etcétera, como es propio de la investigación. Por eso hay revistas, para dialogar unos con otros. Pero el Padre Teófanes siempre tuvo la grandeza de ayudar y fomentar a todos los que investigaban sobre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Su generosidad a la hora de escribir prólogos, a la hora de escribir recensiones, a la hora de referirse en las conferencias a las obras de otros autores, que ciertamente a veces él estaba más o menos de acuerdo con el trabajo de aquellos historiadores o pensadores o escritores o periodistas, pero valoraba que se estaban acercando a nuestros místicos, personas que, bueno, pues son fundamentales en nuestra cultura y no debemos olvidar. Señera en ese sentido fue la intervención, como se acordarán muchos, del Padre Teófanes en La Clave, aquel programa de José Luis Balbín que fue tan significativo en tantos aspectos de aquella España. Yo al Padre Teófanes ya lo conocía de niño, lo había visto aquí en Valladolid, aunque bueno, en San Benito le llamaban más bien el Padre José, por su nombre religioso. Y me acuerdo que estando ya en el seminario teresiano, un servidor, vimos aquel programa de La Clave como algo especialísimo, por supuesto, como algo muy especial. Y bueno, el dominio del Padre Teófanes.
Lógicamente, todo lo referente al centenario del 82 a mí me pilló muy pequeño. O sea, me acuerdo de aquello porque fueron los inicios de mi vida carmelitana. Pero bueno, me pilló muy jovencito. Sí recuerdo mucho todo lo referente al centenario del 91. Y bueno, voy a decir algo que quizá alguno me puede corregir o puede añadir. Yo tengo la impresión de que en el Congreso Internacional Sanjuanista, tan maravilloso que tuvimos en Ávila en septiembre del año 1991, el padre Teófanes coordinó la sección histórica, como había coordinado en 1982 la sección histórica del Congreso Teresiano en la Universidad Pontificia de Salamanca, el del 91 fue en Ávila. Pues bien, tengo la impresión de que algunos de los artículos, de las ponencias que se leyeron, que se presentaron en aquel congreso, fueron sugeridas por el padre Teófanes. Yo se lo he dicho personalmente al profesor Alberto Marcos, al profesor Luis Enrique Rodríguez San Pedro. Digo, yo creo que fue el padre, porque yo he admirado siempre mucho el trabajo de ambos, como que me abrió a la realidad de San Juan de la Cruz, ¿no? Y yo creo que el padre Teófanes fue sugiriendo investigar a aquellos que tenían las claves de aquel tiempo y de los archivos de aquel tiempo. Con esto voy terminando. Agradezco muchísimo al padre, él nos está escuchando, Javier Frontela, al padre Salvador, por haber recopilado y editado este libro, al padre Óscar, por haberlo editado en el grupo editorial Fonte, al profesor Burrieza, por todo lo que está trabajando en esto. Y bueno, nosotros sentimos muy vivo al padre Teófanes, ¿verdad? Tenemos la gracia de poder pasar por su plaza, nada más y nada menos que entre un convento de clarisas y el gran convento agustiniano donde fue ordenado obispo, Santo Tomás de Villanueva. Menuda plaza, qué enclave histórico, tan cerca de San Benito el Real, tan cerca de Santa Catalina, qué lugar. Pues sí, el padre Teófanes está vivo en el cielo, en nuestro recuerdo, en la plaza, dignísimo homenaje, y en las obras que se están recopilando y publicando y que esperamos y sabemos, porque lo habrá, que habrá más recopilación y más publicación. Muchas gracias. A ver. Sí, la ha puesto ahí. No, permítame. El profesor... Ahora, el profesor Ricardo García Cárcel, compañero vuestro, una vez me dijo que admiraba el trabajo, el rigor científico, el rigor histórico, la pasión o desapasionadamente con que trabajaba Teófanes, pero dijo también, dice, pero le he pillado una debilidad. Dice, tenía una debilidad, y la debilidad era Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. El motivo de este libro, que disfruten la debilidad de Teófanes. Bueno, pues con esta sugerencia tan bonita y tan interesante por parte del padre Salvador terminamos. Él siempre admiraba mucho ese formato libro, que también lo debemos de decir, y cuando llevábamos en las manos un libro, pues el padre Teófanes empezaba a dar la vuelta para ver si adivinaba qué libro estábamos llevando, y bueno, pues él le gustaba vivir entre libros, en ese también pequeño santuario y pequeña celda, como también
denominaba su habitación. Pues nada, es la fiesta del libro cuando le presentamos y está a su disposición. Muchas gracias por su asistencia. Y a los padres agustinos por habernos acogido en esta casa y en este centro que, como decimos siempre, es un orgullo para Valladolid.